Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. El estudio que tendremos en esta oportunidad es acerca del arrepentimiento y de la conversión a Jesucristo. Entonces, dice, arrepiéntase y conviértase a Jesucristo. Arrepiéntase y conviértase a Jesucristo. El texto base lo tenemos en Romanos 1:16 y el pasaje de estudio en San Marcos 1:14 y 15. Dice la palabra del Señor en el texto base, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya. El pasaje de estudio lo tenemos en el Evangelio de San Marcos 1:14 y 15, apoyado con otros textos paralelos. Dice el pasaje de estudio. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Aleluya. Dice, arrepentíos y creed al evangelio. Gloria a Dios. Como dice el texto base, porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación, no son para avergonzar a nadie, al contrario. Esas buenas nuevas de salvación, como lo es el evangelio, nos trae esperanza, nos trae conocimiento, nos trae la información para poder nosotros escapar del juicio de condenación. Eso es el evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿por qué vamos a avergonzarnos de saber o de creer en el evangelio? De ninguna manera. Al contrario, es darle gracias a Dios porque nos mandó esos mensajes de esperanza, esos mensajes, como dice, las buenas nuevas de salvación. Y como leíamos en San Marcos 1:14 y 15, que el mismo Señor Jesucristo vino a predicar, vino a enseñarnos, vino a darnos a conocer estos mensajes de salvación que el Padre Celestial nos envió a través de él, como dice Hebreos 1:1, que hoy en estos postreros días el Padre nos habla a través de su Hijo. A eso vino el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 15, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Más claro no podemos tenerlo. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestras malas obras, del camino que vivíamos antes de venir a Cristo, o de que aún siguen viviendo algunos hombres y mujeres apartados de Dios. Van por el camino ancho, haciendo cuanto su
carnal vida les permite sus deseos, sus apetitos, toda su satisfacción en la carne, que muchas veces lo que hacemos, vivimos, miramos, decimos, ofende a Dios. Por eso dice, arrepentíos. Cada uno examínese. Cada uno tiene que ver su interior. ¿Qué es lo que ha hecho y por lo cual Dios ha estado ofendido? Y arrepentirnos de todo eso. Pero dice, y creer al evangelio. Creer en el mensaje que el Señor Jesús nos trajo. Creer en las buenas nuevas de salvación. Todo esto se va a estudiar en este tema siempre con la ayuda del Señor. Aleluya. Ningún hombre con capacidad de razonar ignora que existió Jesucristo aquí en la tierra. Por muy ateo que se diga ser, sabe que Jesucristo es un personaje histórico que vivió en este mundo y que fue crucificado en una cruz romana, muerto, sepultado, resucitado al tercer día y que ascendió al cielo. Esa información la tenemos. Hasta el más impío, hasta el más incrédulo lo ha oído. Pero no quiere creer. No quiere comprometerse con el Señor. Oiga, no quiere. No quiere informarse de quién es Jesucristo y qué obra hizo a favor de la humanidad. ¿Por qué fue su venida? Porque Jesús vivía con el Padre en el cielo, existía allá en el cielo, por la eternidad allá ha estado, pero tuvo que venir a este mundo. Pues eso es de informarnos para saber si es digno de que nos convirtamos a Él, o sea, volvernos a Él, ¿verdad? Venir a Él, aceptar su señoría en nuestras vidas, hacerlo nuestro Señor y Salvador. Tenemos que informarnos, pero el incrédulo, el impío, no quiere, mas no sabe que por no querer, él mismo se está condenando a la perdición, a la muerte eterna. Por eso es necesario que nos arrepintamos. Aún lo primordial de no haber querido antes convertirnos al Señor, porque es pecado el desechar, el ignorar al Señor Jesucristo. Es un gran pecado. Es el pecado de muerte. El no querer convertirnos al Señor. Usted puede leer allá en Hebreos 12. Horrenda cosa es, dice, ¿va? Caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque tuvimos la sangre de su Hijo amado Jesucristo, esa preciosa sangre por inmunda. El impío eso es lo que hace. El ateo eso es lo que hace. Pero ahorita hay tiempo para que se arrepienta y se convierta a Jesús. Infórmese. ¿Quién es Jesucristo? Porque en la Biblia está todo esto. Como dice San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna y ellas hablan de mí. Ellas dan testimonio de mí. ¿Verdad? Usted puede leer ahí en San Juan 5:39. La Santa Biblia nos dice en San Marcos 1:14-15, que es el pasaje de estudio que tuvimos ahorita, que Jesucristo, después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Cuando a Jesús lo bautiza Juan el Bautista en el río Jordán, fue enviado al desierto para ser probado como hombre, como humano que es. Él experimentó nuestras luchas, nuestras pruebas en la carne, nuestras tentaciones. Él las experimentó allá en el desierto de Judea. Luego de esa prueba que él tuvo, de 40 días, vino, regresó. Pero ya entonces Juan estaba encarcelado. Y usted lo puede leer ahí, Herodes lo encarceló.
Pero Jesús no vino a esconderse, que porque a Juan lo había encarcelado Herodes, no. Él vino, dice, predicando el evangelio. Darnos a conocer ese mensaje de amor, de perdón, de vida eterna, que el Padre Celestial nos estaba mandando. Predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y cómo es que decía? O sigue diciendo, arrepentíos y creed al evangelio. Mire, no hay otra enseñanza, no hay otro mensaje que nos dé esperanzas, que nos confirme nuestra salvación. No, es el evangelio. Por eso es el texto base. No me avergüenzo del evangelio porque es poder, es potencia de Dios para salvación. Entonces el Señor Jesucristo inició su ministerio después de que Juan el Bautista fue encarcelado. Pero, ¿cuál es en sí el ministerio del Señor Jesús? Y eso lo hemos ya estudiado en los estudios anteriores, valga la redundancia. Usted puede leer ahí, escuchar ahí los videos que hemos subido, los audio, videos, digamos, que hemos subido al canal, ¿verdad? Y se va usted a enterar. Hebreos 8:6 nos dice claramente cuál fue el ministerio del Señor. Oiga, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Oiga, el servicio del Señor, lo que Él vino a hacer por nosotros es lo mejor, mucho mejor que todo lo que hayan hecho los santos profetas de Dios aquí con la humanidad. Él es el que tiene mucho mejor ministerio, porque Él dice, mediador de un mejor pacto. Jesucristo está entre Dios y nosotros para confirmarnos el pacto que el Padre Celestial hace con la humanidad, hace con nosotros, los pecadores. Y ese pacto, ese Nuevo Testamento, como también le decimos, ¿verdad? Ha sido formado, dice, sobre mejores promesas. El Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, nos trae las promesas de Dios para todos aquellos que nos convertimos a Jesucristo, que nos volvemos a Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Eso quiere decir convertirnos, volvernos a Dios, pero a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer en Jesús, quien es, que hizo, y rendirnos totalmente a Él, pero arrepentirnos de todas las ofensas que le hemos hecho a Dios, ¿verdad? Porque sin arrepentimiento no hay genuina conversión. Se está engañando usted mismo si ha venido a Jesús sin arrepentirse previamente. Aquí dice, arrepentíos y convertíos. Es necesario el arrepentimiento. Mire cómo dice Hechos 17, porque no solamente el Señor Jesús vino predicando el arrepentimiento, también sus apóstoles. Hechos 17, 30 y 31. Mire cómo dice. Dice, empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia. O sea, que Dios ha disimulado nuestros pecados, nuestras maldades. Ha querido ignorarlas. Ha querido ignorarlo para no condenarnos de una vez. Ahora dice, denuncia a todos los hombres. Oiga, a la humanidad. En todos los lugares. No solamente los judíos. También nosotros los gentiles. Los que no somos judíos. En todos los lugares. Que se arrepientan. Oiga. Dios demanda a la humanidad entera a que se arrepienta. Por cuanto ha establecido un día, oiga, viene ese día, ya lo hemos estudiado también, ha establecido un día, hay un día ya fijado en el calendario de Dios o en la agenda de Dios, como usted quiera decirle,
en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Oiga, no habrá misericordia. Aquí no habrá compasión. Por eso dice, en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Por aquel varón al cual determinó. ¿Quién es aquel varón? Jesucristo, su Hijo amado. Es Jesús. Ya lo vamos a seguir viendo en ese estudio. Por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Como decíamos al principio, todos hemos oído que Jesús fue crucificado, murió, pero también resucitó. Aleluya. Y también ascendió, también se fue al cielo, regresó a su hogar, al cielo. Allá está el Señor. Allá está el Señor. Lo sabemos muy bien, lo hemos escuchado. Y ahora nosotros que somos convertidos al Señor, lo creemos. Yo lo creo. Como si yo hubiera estado ahí viendo cuando Él iba para arriba, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha a nosotros dado el testimonio que es Jesucristo quien nos va a juzgar. Él nos va a juzgar, como ya lo hemos estudiado también. Ahorita aquí es Salvador. Ahorita nos está llamando para darnos salvación, para salvarnos ahorita. Porque ese día del juicio, Él no va a ver a nadie. Va a ver sus obras. Y va a ver si su nombre está escrito en el libro de la vida. Y Él va a juzgar conforme las obras pecaminosas. El pecado que ha llevado al hombre ante su juicio del gran trono blanco. Entonces, los apóstoles en Hechos 17, 30 y 31 también nos trasladan el mensaje de Dios. Que Dios hasta ahorita, Él sigue disimulando que usted ignora de su pecado, de lo que lo lleva a su pecado y que hay un Salvador. Pero Él quiere que usted se arrepiente y busque a Jesús. Mire cómo dice Lucas 24:47. Jesús mandó, dice, a que se predicase en su nombre, el arrepentimiento. Oiga, usted tiene que venir a Dios a través de Jesucristo, arrepentido de toda su maldad. Y no solamente tiene que arrepentirse, sino que tiene que convertirse. ¿Por qué? Porque sus pecados van a ser remitidos, van a ser perdonados. Que se hable al mundo que debe uno arrepentirse porque Él va a perdonar. Que se predique la remisión de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, no solamente en Israel, allá en Jerusalén, no, en todas las naciones. Aquí en Guatemala, nuestro país, se predica el evangelio. Hay estaciones de radio y de televisión que las 24 horas del día están anunciando el evangelio. Y ahora estos canales a través de la internet estamos pasando estos estudios bíblicos para que nadie ignore que el hombre debe arrepentirse, venir a Jesucristo, porque en Él hay remisión de pecados. Entonces, no estamos en ignorancia. No ignoramos. Hay luz, porque cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, vino la luz de Dios, para que ya no sigamos en tinieblas. Juan el Bautista fue el predecesor, fue el que vino a identificar quién era el Mesías. ¿Quién era el Mesías? Llegó el Mesías prometido a la casa de Israel. Mire cómo dice Malaquías 3:1.
Y aquí yo envío mi mensajero, dice. Mire, está hablando de Juan. Yo envío mi mensajero, a eso vino Juan, a anunciar la llegada del Señor Jesús. El cual dice, preparará el camino delante de mí. Amén. Usted puede leer ahí en Mateo 3. El ministerio de Juan el Bautista. Preparará el camino delante de mí, dice, mire. El ministerio de Juan fue introductorio. Fue para introducir a su pueblo, al Mesías, para que todos lo conocieran. Y todos vinieran a Jesús. Porque ellos lo esperaban. Y Juan a eso vino, a decir, Él es. Y ahí dice en Mateo 3, usted puede leer, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y sigue diciendo Malaquías 3:1, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor, aleluya, Adonai, el Mesías, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decíais vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es lo que vino Juan a anunciar. Eso vino Juan a hacer. Ese es el ministerio de él. Y déjeme decirle que el Señor Jesús comisionó a su iglesia a continuar con este mensaje. Allá en San Mateo 28, el último capítulo, los últimos versículos, usted los puede leer. Id y predicar a todo el mundo, dice, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no está hablando que se bautice en agua, aquí está diciendo que usted dé la información total del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes son? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Sumérjalos en el conocimiento de Dios. Aleluya. Eso está diciendo aquí. ¿Verdad? Entonces, continuamos con la predicación del Evangelio para que ninguno se pierda, ninguno vaya a condenación. Que todos alcancemos, aleluya, la vida eterna con Cristo Jesús. Porque solamente a través de Él podemos. Mire, como dice San Mateo 3. Siempre Juan el Bautista. Está el ministerio de Juan el Bautista. Mateo 3, del 1 al 3. Dice, miren. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Mire, predicando. ¿Se da cuenta? Y diciendo, oiga, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Mire qué precioso. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque el rey estaba aquí. El rey Jesús, aleluya. Ya estaba aquí entre ellos. Y con él su reino, ¿verdad? Aleluya. Porque dice, es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto. Juan es la voz. En ese momento Juan era la voz de Dios que clamaba en el desierto. ¿Qué decía Dios en el desierto? ¿O qué le decía Dios a Juan? Aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Mire, Juan fue la voz que dio a conocer la llegada del Mesías a su pueblo Israel. Voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Es lo que dice Malaquías, ¿verdad? 3:1. Es Juan el Bautista. Ese fue el ministerio de Juan. Introducir al Señor Jesús, dar a conocer al Señor Jesús que Él era. Y mire cómo dice el 11a. Dice Juan, yo la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Mire, todo aquel que se arrepentía, lo daba a conocer
acercándose a Juan para que le echara agüita, ¿verdad? Lo bautizara en agua. Esa era la manifestación visible de aquel arrepentido. Pero ahora, aquel arrepentido, ahora, si usted está arrepentido, tiene que venir a buscar a Jesucristo. Ya no a Juan el Bautista, ya él ya no está. Tiene que venir a Jesús. Arrepentido tiene que venir a Jesús. Dice arrepentidos y convertidos. ¿Verdad? Yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, dice. Mas el que viene tras mí, oiga, el que viene tras de Juan, más poderoso es que yo. Amén, aleluya, si es Dios. Los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Oiga, el gran Juan el Bautista. No hay hombre, dice el Señor Jesús, más grande que Juan aquí en la tierra. ¿Usted lo puede leer ahí? No hay nadie mayor que Juan, dice, de todos los nacidos de mujer. Fíjese. Pero dice también que Juan, el más pequeño en los cielos, es mayor que Juan, dice. Imagínese usted. Por eso dice Juan, no soy digno de llevar su calzado, sus zapatos. Estar en sus zapatos, quiere decir. Juan no vino a usurpar el lugar de Cristo. Juan no vino para que lo sigamos a él, sino seguir a Jesús. Usted puede leer ahí el Evangelio de San Juan también, cuando todos seguían al Señor Jesús. Y los discípulos de Juan le dijeron, Señor, allá siguen a aquel que tú dijiste, bautizaste, allá lo siguen a él. Dijo Juan, se goza, dijo, el amigo del novio. Amén. Porque Juan era el amigo y el novio era Jesús. Sigue siendo el Señor Jesús, aleluya, el esposo. Usted lo puede leer ahí. Dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, mire, Jesús, el bautismo que ahora corresponde, dice allá en la epístola de Pedro. Ese es el bautismo que corresponde. Después de arrepentirnos y convertirnos a Jesús, ahí viene el bautismo del Señor Jesucristo. Es en Espíritu Santo, aleluya, es la unción del Espíritu Santo. Ese es el bautismo de la iglesia, aleluya. Allá en Hechos 1 el Señor Jesús se los dijo a sus apóstoles. Vosotros en verdad fuiste bautizados en agua, dijo. Más seréis, dice, bautizados en Espíritu Santo. Usted puede leer ahí en Hechos 1, ¿verdad? Porque el bautismo que ahora corresponde, el bautismo que ahora es en Cristo Jesús, es el que dice Juan aquí. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Las pruebas de la fe. Las pruebas que estamos viviendo los cristianos, con enfermedades, con dificultades. Mire, al cristiano es a quien más luchas tiene. Es a quien más luchas le viene. Ese es el bautismo de fuego. El Señor quiere ver nuestra fe en alabanzas a su nombre, glorificando su nombre. Estemos como estemos, en angustias de enfermedades, en angustias grandes. Mire, en escaseces, como estemos. Él no nos dejará ni nos desamparará, dice su promesa. Ese es el bautismo del Espíritu Santo y en fuego. Es el bautismo que el Señor Jesús trajo. El de Juan era introductorio. Y muchos confían en el bautizo de Juan. Pues arrepiéntase y pídale al Señor su bautizo. Que el bautismo del Señor Jesús es el que ahora corresponde a la iglesia. Un bautismo, un Señor, una fe, dice allá Efesios, ¿verdad? Usted lo puede leer. Entonces, ¿qué bautismo es? Si solo dice que hay un bautismo, el del Señor Jesús, ¿verdad? Aleluya. Pero ese es otro tema. Entonces, lo que estamos viendo aquí que todos nos invitan o todos nos llaman a que vengamos al arrepentimiento de malas obras, de mala conducta, de malos hechos, de malos pensamientos, de todo lo malo que hemos hecho lejos del Señor Jesús. Arrepintámonos y busquémosle a Él, busquemos en Él, porque en Él hay perdón. Ya lo leímos allá en Hebreo, ¿verdad? Ha establecido un día, dice, el cual ha de juzgar
perdón, en el libro de Hechos. Entonces, también San Mateo, su ministerio era introductorio, venir a predicar, a dar a conocer o a introducir al Mesías a su pueblo. Por eso, si usted sigue leyendo San Mateo 3, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le estaba hablando a Israel, los que sacrificaban los corderitos para perdón de pecados, ¿verdad? Ahora él era el que iba a quitar los pecados del mundo. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor por la bendita palabra que nos dejó. Hay luz para que usted y yo no nos perdamos en las tinieblas del pecado. Mire cómo dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Mire, el título de este estudio. Arrepiéntase y conviértase a Jesucristo. Así que arrepentíos y convertíos. Hechos 3:19. Si usted solo ha aceptado a Jesús y no se ha arrepentido de todo lo malo que ha hecho, no ha pedido perdón por todo su maldad, tiene que hacerlo. Porque entonces su conversión es como tener una plantita de la raíz fuera de la tierra. Se va a secar esa plantita. Se va a secar. Y si se seca, va a condenación eterna. Ahí lo dice la palabra de Dios. Como el trigo y la cizaña, ¿verdad? Que se arrancó la cizaña para convertir, se secan y se echan al fuego, dice, ¿va? Entonces tiene que arrepentirse, hermano. Si no se ha arrepentido, arrepiéntase hoy. Pídale perdón al Señor por toda su maldad, por todo el pecado que cometió antes de conocer a Cristo. Y no vuelva a pecar, ¿verdad? No vuelva a pecar. Claro que se puede resbalar. Hay una cáscara ahí, hay una... Usted no anda buscando el pecado. De repente cae. ¿Qué tiene que hacer? Primero de Juan 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Oyó? Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados, porque usted no ha confesado sus pecados. A eso lo lleva uno al arrepentirse, a confesar uno por uno nuestras maldades. Señor, perdóname porque en mi ignorancia yo hice esto, o yo dije esto, o yo hice esto, qué sé yo. Eso es lo que yo hice. Traer la listita negra ante el Señor, aleluya. Si no, no hay perdón de pecado, no hay borrón de pecado. Usted tiene que arrepentirse, pero declarándolos a Dios, confesándolos en oración al Señor, no ante ningún hombre. Solamente que haya pecado contra alguien, usted tiene que ir a pedirle perdón a ese alguien. Perdóname que te ofendí, me enojé contigo sin tener causa, qué sé yo. Pero las ofensas a Dios, a él usted tiene que pedirle perdón. Y a su prójimo si lo ha ofendido, si le ha hecho daño a su prójimo, si le robó, si lo golpeó, si lo hirió. ¿Verdad? Usted sabe, pero tiene que arrepentirse para que sean borrados, dice, vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio, aleluya, de la presencia del Señor, aleluya. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice. Imagínense cuando estemos en la presencia del Señor. Será un refrigerio al alma, aleluya. Será un gozo grande. Será un placer inexplicable el tener al Señor Jesucristo ante nosotros, aleluya, no siendo dignos ni merecedores porque hemos pecado contra Dios. Pero al arrepentirnos, al pedirle perdón, han sido borrados esos pecados porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, pero tenemos que confesarlos. Que si confesara vuestros pecados al Señor Jesús, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarte de toda maldad.
Primera de Juan 1:8. Lea Primera de Juan 1, del 7 al 9 o al 10. Una maravilla el evangelio. Esto es evangelio. Esto es conocimiento de los mensajes de amor que Dios nos mandó. Ahora que hay tiempo tenemos que arrepentirnos y venirnos a Dios, a llegarnos a Dios, pero a través de Jesucristo. Porque mire cómo dice 2 Corintios 5:19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Oiga, Dios estaba acercándonos a Él. Dios quería ser nuestro amigo, tener amistad nuevamente con el mundo, con la humanidad. Pero dice que estaba en Cristo, en Jesús. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando, dice, el mundo así. Podemos decir, Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él. No imputándole sus pecados, dice, mire, no nos estaba culpando el Señor, no nos estaba echando en cara, no. Y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. El Señor, como leímos allá, que pasó por alto el tiempo de nuestra ignorancia, disimulando ese tiempo de ignorancia, que pecábamos y pecábamos creyendo que eso no ofendía a Dios. Ahora el Señor dice, no nos imputa, no nos culpa de esos pecados. Pero es en Cristo Jesús que usted y yo somos perdonados. Si arrepentidos venimos buscando el perdón, pidiéndole perdón a Dios y seguir a Jesucristo. ¿Sabe? Dice el Señor Jesús en San Juan 14:6. Yo soy el camino. Oiga, Jesús es el camino. El único camino que hay en esta vida para llegar al Padre. No hay más caminos que no lo engañen. Los mensajeros de Satanás andan diciendo que hay más caminos, que no es solamente por Jesús. La Biblia dice claramente, San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, oiga, nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. ¿Usted quiere ser salvo? Venga a Jesucristo. No confíe en nada más. Que yo soy buena gente, que yo ayudo, que yo... No, sin Jesucristo no cuenta nada. Porque no es por obra, dice su palabra. No es por obras para que nadie se gloríe. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús nadie llega al Padre, nadie llega al cielo. Porque ya lo leímos. Que Jesucristo es el varón a quien Dios lo puso para juzgar, dice, con justicia. Es Jesucristo. Dios quiso que él fuera su hijo, ya lo hemos estudiado, que el Padre le dio al Hijo todo el juicio. El Padre a nadie juzga, es el Hijo quien nos va a juzgar en aquel día. Ya cuando pasemos a la vida eterna. Si usted va perdonado, no hay nada que juzgarle, ya es perdonado, ya el juicio se hizo en su favor. Quien llevó las culpas fue Jesús. Quien pagó sus culpas fue Él. Usted no tendrá que ir a juicio de condenación. Pero si aquí en esta vida usted pasa la eternidad con sus pecaditos no confesados, no se arrepintió, no tuvo perdón, usted va a perdición, lo dice la Biblia. Porque Dios nos ha reconciliado con Él únicamente en Jesucristo. Y nadie más. Dice San Juan 3:36, el que cree en el Hijo, Jesús, tiene vida eterna. Oiga pues, tiene vida eterna. La fe en Jesucristo es importante, porque primera de Juan 5:11, el Padre nos ha dado la vida eterna en su Hijo, dice. Y aquí Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Mas el que es incrédulo al Hijo, oiga, el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Oyó? San Juan 3:36. Es importante creer en Jesucristo. Si no tiene fe, Señor, dígale, dame fe. Yo quiero ser salvo de condenación eterna. Yo no quiero ir al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Yo quiero ir contigo a la patria celestial. Dame fe, Señor. Ayuda a mi fe. Quiero conocerte. Hable con el Señor. Porque Él es amplio en perdonar, grande en misericordia y poderoso para darnos. El que me sigue dice, no andaré en tinieblas. Así es que este tema, arrepiéntase y conviértase a Jesucristo, es vital. Es para estar seguros que estamos en el camino, que no vamos por el camino ancho. El camino angosto no nos permite cargas de pecado. No nos permite cargas de pecado. Tenemos que dejar esas cargas. Y el único que nos puede quitar esas cargas es Jesucristo. Si no, usted no puede. Porque con el perdón son remitidas, son perdonadas esas cargas. Mire qué precioso el Evangelio, palabra de Dios. Él nos está hablando en esta hora. Así es que es vital para estar seguros. Y óigame, el tiempo de la iglesia se acaba. Está por terminar. Mire las profecías que están para este final, se están cumpliendo. Los días se están acortando. Póngale atención al tiempo de sus días. Amanece y anochece en un parpadeo. Ni cuenta se dio, no le cansó el tiempo. Y es profecía, los días serán acortados. Por causa de los escogidos. Porque entonces ninguna carne será salva, dice el Señor. Y otra profecía que está en curso es el río Éufrates. Ahí, usted puede ver las noticias. El gran río Éufrates se secó. Óigame, porque es el camino que va a usar los reyes del oriente para venir a combatir a Israel en la gran tribulación. Oiga, eso está pasando ahorita. Cuando viera y dice, hacerse estas cosas, dice, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, dice. No durmamos como los otros, dice Primera Tesalonicenses, sino que estemos sobrios, velando, que el tiempo se está cumpliendo. La iglesia está por irse. La gran tribulación está por venir. Y Primera Tesalonicenses 5:9 dice que Dios no nos tiene aquí a nosotros para ira. Usted lo puede leer ahí. Dios no nos tiene para ira, no nos ha puesto a la iglesia para recibir ira ni juicios de Dios, sino al contrario, para que seamos salvos por Jesucristo su Hijo. Amigo, venga Jesús, ahora que usted tiene tiempo, la puerta está abierta aún. La puerta aún no se ha cerrado. Pero déjeme decirle que muy pronto se cerrará. Y si usted se queda afuera, no hay nadie que pueda abrirle esa puerta a la salvación. San Juan 10:9 dice, Jesucristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice. Mire, como en los días de Noé, cuando todos estaban en el arca, ya todos entraron, los animales, la familia de Noé. Dios cerró la puerta. Dios mismo es el que cierra la puerta. Y la selló. Cuando vinieron las tormentas de agua, las grandes lluvias, el pueblo quiso entrar. Ya fue muy tarde. Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. No había cómo Noé abrir la puerta. Me imagino que Noé también sufrió por los que se quedaron.
porque sabía Noé lo que les esperaba, el diluvio, el juicio de Dios por sus maldades. Igualmente Jesucristo, Él quiere que seamos salvos todos de la ira de Dios que viene a este mundo, del juicio de Dios, del cual nadie se salvará, porque el que va a ese juicio es para condenarlo de una vez, porque la iglesia no va a juicio. La iglesia ya fue juzgada aquí en esta vida. Jesús fue quien llevó nuestras culpas a la cruz del Calvario. Jesús fue quien pagó por nuestras culpas. Fue quien pagó con su sangre para nuestro rescate, para nuestra redención. Venga Jesucristo, arrepentido de sus pecados y confiando plenamente en que Él es el único y suficiente Salvador de la humanidad. Así lo quiso el Padre y así ha quedado establecido por los siglos de los siglos. Aleluya. Que el Señor le bendiga, medite en este contenido y que el Señor le dé la dirección y las fuerzas que necesita, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice su bendita palabra, San Mateo 11:12. Que el Señor le bendiga. Aleluya, amén.